¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están todos? Bien, bienvenidos a la tercera y última parte de esta serie que hemos llamado Investigando a Jesús. Y hemos estado hablando de la importancia de conocer, investigar a Jesús. Hemos estado justamente trabajando el libro investigativo o la biografía investigativa de Jesús, que es lo que escribió Lucas. Lucas, ustedes conocen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los 4 biógrafos acerca de Jesús, y justamente Lucas es quien escribe más detallada, de forma más detallada acerca de la vida de Jesús. Los detalles, si alguno se tentó en esta serie de leer Lucas, va a ver la cantidad de detalles que tiene acerca de Jesús. Y Lucas no fue un discípulo directo, no estaba dentro de los 12 de Jesús. Lucas aparece luego en la escena, ya más o menos en los tiempos del apóstol Pablo. Bien, y Lucas comienza conoce a Jesús y empieza a tener una manera más, estamos hablando que es un médico, así que él venía un poco más desde el lado de la ciencia, del lado de conocer un poco más las evidencias, así que él se puso a recopilar información de aproximadamente 500 testigos y comenzó a escribir acerca de Jesús. Esto no es que pasaron 200 años, estamos hablando, esto fue años después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Así que, y esta serie hemos estado hablando y nos hemos hecho la pregunta es, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué tú sigues a Jesús? Si llevas tiempo en la iglesia y participando en una iglesia, entonces tú sigues a Jesús. ¿Por qué lo sigues? Ahora, capaz que tú estás por primera vez, alguien te invitaron a un asado después, entonces por ahí te timaron para venir. Entonces, ok, puedes hacerte la pregunta, ¿por qué seguirías a Jesús? Pero los que ya llevan tiempo, la pregunta es, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? Y decíamos que la respuesta, estoy haciendo un resumen más o menos de la serie, la respuesta lógica y más normal es porque me enseñaron, porque mi abuelita, mi mamá en el colegio donde yo iba, me enseñaron acerca de Dios, así que sigo a Jesús. Y otros la respuesta es porque la Biblia dice que Jesús y nos vamos ya a la Escritura. El problema es que cuando nos vamos a la Escritura, pero sin una base, sin una consistencia, entonces, y crecemos así como niños, nuestra fe infantil ya no resiste el escrutinio de la vida adulta. En la vida adulta hay problemas. Los niños disfrutan y hoy día estamos celebrando el Día del Niño, pero en la vida adulta hay otro tipo de problemas y la fe infantil, siempre digo esto, que nos enseñaron con el mismo énfasis de Jesús como del viejito pascuero. Nos enseñaron con las mismas ganas. Bueno, viejito pascuero, Papá Noé, Santa Claus, todos los nombres, pero nos enseñaron con el mismo énfasis. Entonces cuando ya crecimos nos dimos cuenta que no era cierto. Entonces si me mintieron con esto, mis padres me pudieron haber mentido también con Jesús. Y muchos abandonan la fe. Y hoy es increíble cómo los niños abandonan la fe rápidamente. Rápidamente. Yo estuve trabajando por 3 años en colegios y veía niños de 7 años que se declaran ateos. No tienen idea por qué se declaran ateos, pero porque nadie les ha enseñado, nadie puso una base bíblica en sus vidas. Entonces ellos deciden, soy ateo. No creo, pero... Y no creen, nadie les enseñó. El cuento de Jesús es mentira y todo esto. Y entonces, durante esta serie, y pueden ver los capítulos en YouTube, hemos estado hablando de que Jesús, quieras o no, existió. Sería una hazaña. Jesús, de hecho, estamos en el año 2024 después de Cristo. Sería una hazaña, lo veíamos la semana pasada, decir que Jesús no existió y que haya alguien sido tan relevante que marcó la historia, el antes y el después de la historia. Decimos año 2024 antes de Cristo. O sea, alguien tuvo que tener una relevancia histórica potente para marcar la historia de la vida. Entonces, hemos estado hablando de esto y por qué seguimos a Jesús. Y el propósito de esta serie es que pienses que hay una historia detrás de la creencia que sustenta tu fe. No es que crees a ciega. De hecho, nosotros invitamos a los cristianos a no creer a ciega. No, yo creo porque me dijeron que había que creer.
Y es cierto, maravillosos los que creen y no han dudado jamás y le dijeron, mira, existe Dios, y tú dices, existe Dios, existe Jesús, yo creo todo. Eso es maravilloso, pero yo no soy así. Y creo que muchos de ustedes no han sido así. Y qué bueno los que no dudan nada y creen todo con respecto a la fe. Pero vemos muchos que incrédulos, que nos cuesta creer y a mí no me van a venir con cualquier cuento. Entonces, por eso fui ateo. Y cuando comencé a buscar quién es Jesús, si realmente Jesús existió, si los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que hablan de Jesús, son verídicos, son ciertos, si realmente Jesús murió, si realmente Jesús resucitó, si hay hechos que comprueben la historia de que eso ocurrió. Cuando yo llegué y hice mi pequeña investigación, como muchos lo han hecho, y llegas a la conclusión y dices, realmente existió. Realmente esto no es un cuento, no es una historia. La Biblia no está escrita y dice, había una vez. Son más de 50 autores en un periodo de 1600 años. Gente rica como Salomón, generales de batalla o gente muy pobre como el profeta Malaquías, pescadores, médicos, generales, diferentes tipos de personas en un periodo de 1600 años. Hablan de Dios en una sola línea y no se contradicen. No es que se reunieron concilio bíblico, no existe. No es que se reunieron y se pusieron de acuerdo para escribir acerca de una historia de Dios, de una creación o de un Mesías o un Salvador como Jesús. No es que se pusieron de acuerdo. De hecho, la mayoría de ellos no se leyeron entre ellos, sobre todo en el Antiguo Testamento. No se leyeron entre ellos. El tema principal de esa Biblia que tú conoces, Antiguo y Nuevo Testamento, es Jesucristo. Como una promesa y luego como una profecía cumplida. Ese es Jesús. Y lo que marcó realmente la historia, porque todo esto no hubiese valido nada, dice el apóstol Pablo, sin que Jesús haya resucitado. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús resucitó y cambió todo. Estamos hablando crucificados en la cruz muchos, miles de personas, porque era la herramienta de los romanos para matar a las personas, como lo que sería la silla eléctrica o las inyecciones letales, etcétera, lo que se use hoy. En esos tiempos era la cruz y la gente que iba a la cruz moría. No es que quedaban vivos y después salían caminando y luego escribían el código de Da Vinci. ¿Sí vieron la película? No funciona así. La cruz era una herramienta para matar. Y a las personas que pasaban ahí mataban. Y mataron a cientos, pero solo hablamos de uno. Un judío que murió ahí. Y eso marcó la historia. Sería una gran hazaña que 12 cobardes hayan conspirado, y estoy hablando de los discípulos, 10, 11 en este caso, hayan conspirado para inventar todo esto si ellos se habían arrancado. Ellos habían huido, ellos estaban tan asustados como cualquiera de nosotros y salieron arrancando cuando atraparon a Jesús. Solo uno se quedó y presenció todos los eventos, que fue el discípulo Juan. Todos los demás arrancaron y era natural y seguramente, y tú dirías, yo hubiese arrancado también, tú hubieses arrancado, porque los mataban. Pero de pronto Jesús resucitó. Había muerto y resucitó. Y yo les decía, no podemos comprobar, demostrar, porque hay gente que puede decir, no, es que a mí me cuesta mucho creer. Me cuesta mucho creer y no, yo tengo que ver la resurrección en vivo. Dios, si quieres que crea, mándame un video de la resurrección en vivo. Y ahí voy a creer. No podemos reproducir el milagro, porque ya ocurrió. No lo puedes reproducir. El punto es que las personas lo vieron morir, simpatizantes de Jesús, gente que era contraria a Jesús, enemigos de Jesús o gente que no tenía nada que ver con Jesús, lo vieron morir. Y a los 3 días, y después de 3 días, porque Jesús estuvo 40 días en la tierra, y durante esos 40 días, más de 500 personas afirmaron haberlo visto. El punto es que a esas personas los persiguieron, no cualquiera, el Imperio Romano y el Templo Judío, 2 armas potentísimas perseguían a esas personas y le decían, di la verdad o te mato. Es que esta es la verdad. Entonces los mataban. Y los mataban y la mayoría fueron sacrificados, asesinados
por defender lo que vieron. Y si tú lo viste, no puedes echarte para atrás. Y así ocurrió con muchas personas, enemigos, los mismos fariseos que mataron a Jesús. Muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Porque lo vieron morir y luego lo ven vivo. Y si yo mando a matar a alguien y después lo veo vivo, me convierto en ese tipo. O sea, le digo, viejo, te creo todo. Y eso pasó con Jesús en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros los cristianos creemos, los creyentes, los que seguimos, cuando hablo de cristianos, los que hemos decidido seguir a Jesús, no creemos porque nos contaron un cuento, no porque había una historia que decía, había una vez y el cuento. Creemos porque es evidentemente cierto. Por eso creo yo, y muchos debemos, y esto nos va a ayudar a tener una fe robusta, una fe que nos permite alcanzar el escrutinio. ¿Por qué? Porque mucha gente te ha cuestionado. El problema es que a tus hijos los van a cuestionar más. A tus hijos ya lo están cuestionando, porque ya tienen compañeritos. Un hijo de 6, 7 años ya tiene compañeritos que no creen en Dios y tienen argumentos como si de ateo, aunque no entiendan nada. Ellos simplemente repiten lo que escucharon de los padres. Y hoy día el ateísmo es muy fuerte. Pero un ateísmo tan ignorante. No estamos hablando de un ateísmo filosófico, de personas que han estudiado y decidieron ser ateos. Estamos hablando de gente realmente ignorante que creen que Jesús no existió. Como si nosotros dijéramos, Aristóteles no existió, Pitágoras no existió, y gente que todos sabemos que hay evidencia que existieron, y digamos, no existe. Entonces, hay un ateísmo muy ignorante y sus preguntas son también muy ignorantes. Y esas preguntas les van a llegar a tus hijos y no van a saber qué responder. Entonces, si tú le enseñas a tener tú una fe robusta y a la siguiente generación le enseñamos a tener una fe robusta, por lo menos en cosas históricas va a ayudar. Ahora, el punto, y esta serie se trató de esto y tomé este tiempo para darles este resumen. El punto ahora es que hoy debemos ver cuál es el enfoque de Dios. Ya, creemos en un Jesús histórico, existió Jesús, ok, pero ¿cuál es el enfoque de Jesús? ¿Cuál es el enfoque de Dios? Y nos preguntas, ¿cuál es el enfoque principal de Dios? ¿Cuál es el enfoque principal de Dios? Y los cristianos podemos decir, cada uno de acá podemos decir un montón de cosas y seguramente ninguno se equivoca. Pero el enfoque principal de Dios muchas veces nosotros lo perdemos de vista. Y el cristiano generalmente pierde de vista el enfoque de Jesús. Una de las cosas que me mantuvo ateo por años, o agnóstico más bien, era no encuentro nada consistente o sólido que me permita, porque yo miraba una iglesia y hacían esto, esta hacía esta otra, esta hacía esta otra, que los católicos, que los evangélicos, que los testigos de Jehová, que los mormones, y un montón de cosas, y yo me metí en todos lados, hasta cienciología leí, nada más. Entonces, yo decía, todo el mundo dice algo. Nadie se puso de acuerdo. O sea, quieren que crea, pero nadie de ellos se puso de acuerdo. Y a veces la iglesia debería estar clara, y por eso pienso que la iglesia debería ser reformada, para volver al enfoque principal. Y cuando yo escuché una iglesia que hablaron del enfoque principal, para mí, mi mente cambió. Mi manera de ver a Dios, mi manera de ver la iglesia cambió. Mi manera de mirar a Jesús cambió por completo, cuando entendí cuál era el enfoque principal. Entonces, voy a contarles 2 historias, están en Lucas, y les voy a contar una que está Jesús juntando a sus discípulos. Esto está en Lucas 5. Entonces, él está juntando a todos sus discípulos y está buscando más o menos y hasta que de pronto se encuentra con un tipo llamado Mateo, un recaudador de impuestos. Entonces, vemos la historia, la vamos leyendo. Dice, después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Y uno dice, recaudador de impuestos, entonces pensamos, si estamos en Chile, servicio de puesto interno, entonces alguien que cobra los impuestos. No. Los recaudadores de impuestos, vamos a explicar al tiro qué era un recaudador de impuestos, a algunos les va a hacer mucho sentido los recaudadores de impuestos. Por los recaudadores de impuestos, no porque estén aquí, sino que van a entender por qué. Los recaudadores de impuestos eran Israel en ese tiempo estaba siendo subyugado por Roma. El imperio romano había abarcado muchas partes y uno de esos lugares era Israel. Entonces, ellos cobraban, cada nación cobra su impuesto. Entonces, Roma cobraba su impuesto, pero
no usaban los romanos para cobrar los impuestos porque no era muy legal. Así que, ¿qué hacían? Contrataban mismos judíos israelitas para que ellos sean los que cobran los impuestos. Y estas personas cobraban los impuestos y eran como, esto le va a sonar similar, enchufados. Entonces cobraban los impuestos y si la gente no pagaba los impuestos, entonces ellos tenían amigos malandros que los amedrentaban, más parecían vacunas, ¿no? Amedrentaban a esas personas para que paguen esos impuestos. Y así funcionaba. El problema es que no es que cobraban el impuesto, nosotros pagamos un 19% de impuestos y decimos, bueno, ya es lo que se fijó, lo encontramos muy alto, pero decimos, bueno, es así, para eso sirven las calles, para eso... Okay. El problema es que era Roma, una nación extranjera que los dominaba, y el impuesto que ellos cobraban podía llegar a 4 veces más de lo que tenían que pagar. O sea, si, por ejemplo, llegara aquí y cobraran ese impuesto del 19%, nos cobrarían un 80% prácticamente. El impuesto era alto, era 4 veces más de lo que debían pagar. Altísima la suma. Por lo tanto, la gente cuando pagaba el impuesto se quedaban sin nada y toda la gente estaba endeudada. Y llegaban a tu casa, este cobrador de impuestos más todos sus malandros, y llegaban a cobrar ese impuesto y tenías que pagarlo si no tenías problemas con ellos. Eso eran los recaudadores de impuestos. Por lo tanto, los recaudadores de impuestos eran considerados lo peor. Lo peor. Lo peor. Debajo de las prostitutas, debajo de todos los pecadores, estaban los cobradores de impuestos. Interesante. Entonces, tú te pones a pensar y dices, ok, el problema es que Jesús se para enfrente de esta persona y le dice, y le hace una invitación. Esa invitación que seguramente a ti ya te ha llegado. Y esa invitación es, sígueme. Y cuenta la Escritura que Jesús le dice, sígueme. Seguramente Mateo, Leví dice la versión NBI. Mateo en ese momento dice, seguramente lo conocía ya, sabía quién era. Y él se para y lo sigue. Y seguramente los demás habrán dicho, ¿qué onda? Los demás discípulos que venían de estudiar, de inscribirse con un rabí, oye, nos eligió un rabí. Para los judíos, estamos hablando de que nosotros en las películas los vemos como viejitos, pero Jesús tenía 33 años. Así que los discípulos lo más seguro que eran mucho menor que ellos. Entonces, eran un montón de muchachos que si un rabí te había elegido para seguirlo, ¡wow! Te tendrías que sentir, era como entrar a la mejor universidad. Ese era el paralelo de lo que era que un rabí te dijera, sígueme. El problema es que hasta ahí ellos estaban súper bien, bueno, somos pescadores y esto otro y tal, pero de pronto le dicen al peor de los peores. O sea, mi mamá cuando se entere, y mi mamá está súper orgullosa que un rabí me reclutó, pero mi mamá cuando se entere que ahora voy a estar con un recaudador de impuestos. Entonces él le dice, sígueme. Y él lo siguió. Tanto así que lo sigue. Y luego dice la Escritura que Mateo prepara una comida. Un banquete, dice. Y invita a Jesús y a sus seguidores. Y en ese banquete, adivinen quiénes estaban. Los amigotes de Mateo. Que dice ahí que estaba lleno de recaudadores de impuestos. O sea, la fiesta VIP, pues, o sea, el cartel. Usted, piensen esto, que un cartel conocido Jesús se haga invitar por ello a un cartel conocido. Imagínense que no tenemos que poner un Jesús ficticio, que un pastor vaya a comer a un cartel. Ya, si a mí me invitan a un cartel y usted diría, no. Por eso que pusimos pared nueva. Entonces, Jesús lo invita y come con ellos. Y lo más interesante es que ellos estaban muy contentos de tener a Jesús ahí. Y lo más interesante es que a Jesús parecía gustarle. Entonces, empiezan a ver los murmullos. No los
murmullo de afuera todavía, sino los mismos discípulos. ¿Qué hacemos acá? Dicen algunos que algunos se quedaron afuera, que no querían entrar. Entonces el carrete. Era un carrete de los carretes que ellos hacían. Y Jesús estaba ahí. Entonces, los discípulos estaban, ¡ay, Dios, terrible! Pero el problema es que ahí también estaban los fariseos. Y los fariseos era la gente buena de la época. A mí me encanta comparar lo que eran los evangélicos de la época. Eran los... Se hace bien y todo esto, y son los que son también los policías del cielo. Este entra, este va. Son la aduana del cielo. Este entra, este va. Y ellos determinan quiénes entran al cielo o no, o en la propia iglesia. Oh, ¿y este qué hace aquí? O cuando, ¿qué hace Daddy Yankee predicando? Y se vuelven locos, porque ellos no se acuerdan cómo entraron. O sea, ahí se les borra la memoria, pero sí empiezan a medir a toda la gente porque entraron esas personas y llegaron a la iglesia. Entonces, todos ellos empiezan a comentar y murmuraban. Y de pronto se le acercan a los discípulos y dicen, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Lo tenía aquí, ¿verdad? Ahí está. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos? Y yo creo que los discípulos, yo también pienso lo mismo. Pero Jesús, y algunos murmuraban, el problema es que Jesús sabía exactamente lo que murmuraban, así que Jesús responde lo siguiente: no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Yo creo que Mateo estaba ahí con los amigos. Gracias, Jesús. Me dijo enfermo. Contestó Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y esto es muy interesante entenderlo, porque los fariseos creían que si Jesús venía, entonces tenía que juntarse con ellos, con la gente buena. Y Jesús hacía todo lo contrario. Jesús los criticaba a ellos y se juntaba con la gente con la peor gente, como en este caso a los recaudadores de impuestos. En los grupos habían prostitutas, habían diferentes personas que se habían sentido amados, aceptados por Jesús, y aparte les gustaba como Jesús era, entonces decía, yo quiero estar con Él. Y era normal y así funcionaba. Entonces, Jesús muestra cuál es el enfoque de Dios y por qué Él fue enviado para los enfermos, no para los sanos. Por lo tanto, las iglesias, esta y todas las iglesias que ustedes conocen, son, y esto lo dice mucha gente, hospitales para gente rota, para gente quebrada, para gente dolida, para gente que tiene problemas matrimoniales, para gente que está viviendo adicciones, así la haya podido confesar o todavía no, para personas que están pasándolo mal. Cada uno de nosotros, el mismo que está sentado acá. Para eso son las iglesias. No hay perfección, pero el problema es que los fariseos creían que tenían que ser perfectos. Y eso hace que las personas no se acercan a Dios porque dicen, no doy abasto. Lo que yo he hecho, o sea, si yo entro a una iglesia me desintegro, decía un amigo. No puedo, yo no doy abasto porque le vendimos a la gente de que la iglesia es para gente buena. Y Jesús dice, no vino por los justos, no vino por los que ya son buenos, vine por los que están mal, por los enfermos, gracias. Entonces, si preguntara, ¿cuántos enfermos hay acá? Difícil levantar la mano. Difícil, algunos antenitas de celular antiguo ahí. Jesús vino por los enfermos y nosotros estamos incluidos. De hecho, entre más rápido te consideres una persona quebrada, enferma o con problemas, más rápido vas a entender qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vas a conocer el amor de Dios. Y tomando eso, Jesús cuenta la historia que es el mensaje más predicado. De hecho, es el más predicado porque para mí es
la mejor historia. Porque muestra precisamente el enfoque de Dios. El enfoque de Dios. Y es la famosa historia que ustedes conocen como el hijo pródigo. Sí la conocen, el hijo pródigo. Pero realmente, cuando yo escuché esta historia con la perspectiva que quiero mostrarles, yo nunca más le llamé el hijo pródigo. Pródigo significa derrochador. En un momento también yo lo he enseñado como la familia pródiga, diferentes derrochadores. Un derrochador como el hijo, pero también había un padre que derrochaba amor. Pero me gusta más la parábola, o llamarle la parábola del padre que ama. Del padre que ama. Porque el protagonista de esa historia no es el hijo pródigo. El protagonista de esa historia es el padre que ama. Y esta historia quizás la han escuchado y por ahí se la conocen quizás de memoria. Pero Jesús hace como una trilogía acerca de la historia del hijo pródigo, o del que la conocemos así, o el padre que ama. Porque primero habla acerca de la oveja. ¿Se acuerdan? Cuenta 3 historias. La primera acerca de una oveja. Alguien tiene ovejas, tiene 100 ovejas y pierde una, ¿cierto? Incluso algunos hasta me podrían ayudar para decirlo, pero no les estoy pidiendo que me ayuden. Manténganse como están. Bien. Pero dice, tiene 100 ovejas, pierde uno. ¿Qué haría? Dejaría las 99 para ir por la una que falta. Muchos pastores creen que la 99, y aquí quiero hacer una aclaración que a mí me da como mucha libertad, que si alguien se va de la iglesia, ese es el 99, ese es el 1 que se fue, los 99 acá y el 1 acá. Entonces ese que se fue, entonces muchos pastores creen que tienen que ir a buscar al loco que se fue de la iglesia y tienen que estarlo persiguiendo. Es cierto, hay que estar haciendo un acompañamiento. Si ve que se está yendo, cierto, uno va, lo visita, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, bueno, sabes que me gusta el copete y no quiero dejarlo. Ok, listo, está bien. Oye, sé que fui, pero no había minas solteras. Bueno, está bien, vayas. No es ese 99, ese 1 que vas. Está hablando de las personas que ya entraron al redil, que ya son parte de, que ya conocieron a Jesús. Y ese que se fue. Y ese que no ha llegado, que no está. No es que el que fue a la iglesia porque hace turismo eclesiástico. Sino que ese que nunca ha ido a una iglesia. Porque los otros ya son salvos. Y esto yo me deja mucha tranquilidad. Mira, les voy a hacer esto, pero ustedes después lo conversamos entre nosotros, que no salga de aquí. Cuando se va una persona creyente que lleva años, que ya recibió a Jesús, que ya hizo todos los discipulados, que ya tiene las piochas, está escrito en el libro de la vida, y ya se fue, independiente de cómo se haya ido, que se vaya. Se va, ok, Dios te bendiga, nos vemos, súper bien, buenísimo, nos vemos en el cielo. Pero cuando se va una persona porque nosotros hicimos algo que se ofendió y se fue y todavía no alcanzó a conocer a Jesús, yo empiezo con una crisis así. Porque probablemente si Jesús viene no lo voy a ver. Y yo tuve la oportunidad de ayudarlo. Y no lo hice porque hicimos algo mal que terminamos ofendiendo a esa persona. Y hoy día la gente se ofende por cualquier cosa, pero bueno. Entonces, yo tengo más problemas con eso que cuando se va uno de los 99, se vaya. Y Jesús muestra lo mismo. No deja los 99 y va por ese. Y cuando va y lo encuentra, ¿qué hace? Lo encuentra y hace una fiesta porque lo encontró. Y está contando una historia. Luego cuenta una historia de 10 monedas. Entonces habla y tiene que ver con la herencia que tenían las mujeres. Era como una garantía que tenían las mujeres en esos tiempos donde guardaban 10 monedas como una especie de garantía. Entonces, si pierde una, no barre toda la casa hasta encontrarla y cuando la encuentra, le cuenta a todos los que le ayudaron a desempolvar la casa. Recuerden que los pisos en ese tiempo no eran de cemento, los pisos ni de cerámica, ni todas esas cosas, los pisos eran de tierra. Así que imagínense si se les perdía una moneda. Ahí la moneda toda empolvada, la encuentran fiesta. Y las dos historias terminan con una fiesta. Y ustedes saben que la historia que les voy a contar también termina en una fiesta. Entonces, a ver, hay un enfoque en ¿qué? En lo que se perdió. Jesús es el mejor orador que existió en la historia.
porque toca algo emocional de cada uno de nosotros. Cuando se te pierde algo, ¿dónde está el enfoque? Por ejemplo, supongamos que hacemos un paseo. Yo me llevo a las niñas de paseo, día al niño, Mari no pudo ir, entonces me las llevo yo. Y salimos y paseamos y está muy de pronto, había mucha gente y se me pierde Daniela. Voy a ponerme trágico, Mari se asusta. Y se me pierde Daniela. Entonces yo llamo, ay, ¿dónde está Daniela? ¿Dónde está Daniela? Llamo a Mari. Mari, mi amor, te tengo que contar algo. Se me perdió Daniela. Pero quédate tranquila porque me queda Natalie. ¿Qué? Pero que, bueno, menos mal. No, bueno, sí, trata de buscarla, pero por lo menos nos queda Natalie. ¿Así actuaríamos? No, mira, no llegas sin Daniela. Y no se te va a perder Natalie también. O sea, cuando se pierde algo, el enfoque está puesto en lo que se perdió. ¿Alguna vez se te ha perdido algo en la casa y tú empiezas a buscarlo y a tratar de encontrarlo y nadie te presta atención? Los hombres, cuando se nos pierde el control remoto. Iba a decir un chiste, pero muy feo. Entonces mejor, después me van a retar. Entonces, pero cuando se pierde el control remoto, el control remoto, y yo le digo, Mari, el control remoto, no sé, y yo sé que ella lo esconde. Entonces, y Natalie está jugando, no me pesca. Daniela, el control remoto, nadie, yo el control remoto, bendito control remoto. Bajé una aplicación desde el celular que reemplaza el control remoto, por si acaso. Y tú te desesperas, ¿cómo voy a estar buscando a alguien y nadie me ayuda? ¿No han pensado que a veces Dios dice, este es mi enfoque, que cuando se pierde algo yo pongo enfoque en esto, pero todos están haciendo un montón de cosas, el supercongreso, el congreso tanto, el allá, que la fiesta, que el concierto, cristianos divirtiéndose, y no está mal, perdone, no está mal, pero cuando se trata de ir por las personas que no conocen a Jesús, cri, 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 cri. Y así funcionan muchas iglesias. Entonces, la historia del padre que ama está contando la historia, y voy a ir avanzando. La historia es de un hombre que tiene dos hijos, uno mayor, uno menor, y uno de ellos hace algo atroz. Y Jesús empieza a contar esta historia, y ahí en esa historia habían fariseos, habían de toda su audiencia. Siempre Jesús tenía una audiencia amplia. Y empieza a contar la historia y cuenta de este hombre que le pide la herencia a su papá estando vivo. Cuando tú le pides la herencia, sobre todo en esos tiempos, la herencia a tu papá estando vivo es, papá, muérete y dame lo que me pertenece. Y eso es lo que hizo ese hijo. No hay deshonra más grande que esa. Cuando contaba la historia, yo me imagino a los fariseos, ¡ay, Dios mío! Y Jesús exageraba, como hipérbole, y exageraba la historia para que ellos se asusten. Entonces, él está contando la historia y los fariseos, qué deshonra más grande, no existe un hijo así. Y Jesús seguía contando la historia. Entonces, este hombre va y este hijo se malgastó todo. Se fue, agarró la plata y se malgastó todo. Todo. De pronto se dio cuenta que no tenía que comer, así que empezó a desear comer. Se gastó, salió, bla, bla. ¿Y qué quería comer? Entonces empezó a desear comer lo que comían los cerdos. Cuando dijo eso, los fariseos, piensan en el otro lado, el cerdo es un animal inmundo para los judíos, sobre todo en esos tiempos. Algunos estaban con náusea. Ay, ¿cómo puede contar esta historia este tipo? Ay, decía, y él quería comer de eso, deseaba comer de eso, pero ni siquiera de esa comida le daban, el tipo pasaba hambre. Hasta que un momento, ¿qué pasó? El tipo entró en sí, se dio cuenta que había perdido, alejarse de su papá le había ido mal. Así que comienza a emprender el vuelo de vuelta, como muchos nos ha tocado. Y empieza a preparar el discurso, típico cuando te mandaste una y luego tienes que ir donde tu mamá o tu papá y en el camino empieza a preparar el discurso. Entonces él prepara un discurso, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros, porque él decía,
Los jornaleros de mi papá comen mejor que yo, que me estoy muriendo de hambre. Así que por eso él decide volver. ¿Y qué pasa? Que cuando él va en camino y pensando en esto, ok, ¿cómo le voy a decir? Papá, ustedes han pasado por eso. La excusa para llegar, para que tu papá no te castigue y todo. Entonces él va pensando en eso y todavía, lo que él no sabía es que dice que todavía estaba lejos, cuando el padre lo vio y se compadeció de él. El papá está lejos, seguramente ese papá estaba esperándolo. Me encanta que hay un video donde ese papá está mirando por la puerta, viendo cuándo llega su hijo. Algunos dicen, pero ¿por qué el papá no lo fue a buscar? Y eso tiene que ver con que Dios te da libre albedrío. Tú eliges si vas a ir a tu padre o no. Por eso que hay gente que no ha vuelto. Porque si se trata de lo contrario, Dios te controlaría y controlaría tus emociones y tus pensamientos. Así que es libre albedrío. Así que ese padre lo espera. Y cuando está lejos todavía y viene ahí hediondo a cerdo, ¿qué hace el papá? Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y se acuerdan los fariseos, viene hediondo a cerdo. Así que ese hombre va, y hay muchas historias, hay una serie que nosotros hacemos donde contamos la vestimenta del padre en esos tiempos, cómo él perdió toda vergüenza, perdió cualquier cosa por ir por su hijo y se le colgó del cuello. Estamos hablando, o sea, lo está premiando. Y eso es lo que piensan muchos cristianos hoy día cuando una persona llega a Cristo. Lo está premiando. ¿Cómo es posible? Volvemos al mismo autor. ¿Cómo es posible que ahora Daddy Yankee se pare en los escenarios a predicar? Dios lo está premiando, encima le está dando un púlpito. ¿A quién le va a dar púlpito? ¿A vos que criticas? ¿O a este tipo que tiene influencia y tiene un corazón arrepentido y quiere hablar de mí? ¿A quién? ¿A quién le voy a dar la oportunidad? Entonces, en ese momento ese hombre va, papá lo abraza y el papá dice, obviamente él tenía el discurso, así que sacó aquí le decimos torpedo, como decían chuleta, saca el torpedo, papá, he pecado contra el cielo y no. Y dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo, que el anillo en ese tiempo representaba que pertenecías a una familia. Y sandalias en los pies, cubrir sus calzados, sus pies. Así que el papá, antes de que él diera el discurso, el papá lo estaba esperando y tenía todo preparado. Mandó también ¿a qué? A matar un cordero, o sea, un animal, el animal engordado. Algo interesante, no me quiero alargar en esto, pero algo interesante, el cordero, cuando se engordaba un cordero, normalmente se usaba para bodas. Así que probablemente el cordero era para la boda del hermano mayor. Pero el papá interrumpe todo y agarra y dice, el cordero lo usamos ahora porque aquí hay fiesta. Así que el hermano mayor, pero papá, a este lo va a premiar. ¿A quién representa el hermano mayor? Papá, yo he trabajado toda la vida para mí y ni un cabrito me ha dado para comer con mi amigo. ¿Por qué no me lo pediste? Toda la vida he trabajado como un perro para ti. Pero ahora viene Daddy Yankee y le das púlpito. Y yo que he trabajado, y ahí por eso escuchamos predicadores hablando en contra de Daddy, de Yuri y de todos los que se le ocurra. Porque yo he trabajado años. ¿A quién representa ese hermano mayor? Celoso. Y bueno, también tenía un poco de excusa, ¿no? Porque me mataron el cabrito, las ropas. Acuérdense que este muchacho se había llevado todo, así que ¿quién eran las ropas? Probablemente la ropa. Y pásame tú tu anillo que se lo voy a pasar a él. ¿Quién sabe cómo era la cosa? Así que le quitaron a él. La pregunta es, los que somos de iglesia, que llevamos tiempo, ¿estamos dispuestos a perder
para que gane el otro. No es lo que hizo Jesús. Esto es gratis. La secuela de esta historia. Jesús corta la historia ahí, porque invita al hijo a entrar a la fiesta, porque preparó el banquete de la fiesta, y no sabemos la historia. Jesús no cuenta qué pasó con la historia. Jesús no dice, el hijo mayor entró, abrazó a su hermano y todo. Encima el hijo mayor le dice, y este tipo que se gastó la plata en prostituta y esto otro. ¿Y tú cómo sabes? Ah, lo mandaste a espiar. Y por eso, muchos los evangélicos les encanta espiar a la gente que se porta mal. Para después tener que decir. Así que ese hijo, Jesús no cuenta si él entró a la fiesta o no entró a la fiesta. No cuenta la historia. ¿Saben por qué no la cuenta? Porque luego la vemos en la vida real. ¿Quién era ese papá que ama y que daba lo que sea por su hijo? Representa a Dios y a Jesús en la tierra. ¿Y qué hizo el hermano mayor? Cuando vio que su papá no se comportaba como él quería, lo mandó a matar. Así que si hacemos una secuela de la historia del hijo pródigo, vamos a ver que el hermano mayor mandó a matar a su papá porque no hacía lo que él quería. Por eso Dios y el enfoque de Dios es ir por los que se perdieron. Y ojalá el hermano mayor disfrute la fiesta. Cuando yo escuché esta historia, y volvemos a la pregunta, ¿cuál es el enfoque de Dios? Y escuché esta historia ahora relatada de esta forma, yo tengo que estar en un lugar, hablando de iglesia local, que tenga el enfoque de Dios. Yo no digo que el resto de la iglesia esté mal. Cada iglesia tiene un propósito y sería un error que todas las iglesias sean igual, que sean como esta o tradicionales como otras. Yo no tengo problema con eso. El punto es el enfoque. Porque muchas iglesias tienen muchos enfoques y no se parecen a esto. Lo que hacen es criticar a los de afuera, juzgar a los de afuera, creerse los buenos y en realidad no están enfocados en aquello que se perdió. Entonces yo dije, yo voy a empezar a ir a una iglesia que el enfoque sea ir por lo mismo que Dios, por aquello que se perdió, por aquello que se está perdiendo. Iba en una iglesia, Mari y yo participábamos en una iglesia, y el pastor principal de la iglesia, en una reunión, las finanzas estaban mal, la situación estaba difícil, recuerdo, y en una reunión de líderes o de gente que pertenecía a la iglesia, él dijo, yo no voy a perder más una persona de la iglesia por uno nuevo. Yo recuerdo, Mari había escuchado que él iba a decir eso, porque estuvo en una reunión más cercana. Mari lo único que trató esa noche fue de preparar mi corazón. Pero yo estaba... O sea, yo me sentía, va a decir algo terrible, Mauri, por favor. Pero él lo decía convencido y no lo juzgo ahora, eso es problema de él. Ya después los frutos se vieron después. Pero cuando yo escuché eso, me dolía. Y fue uno de los enojos más fuertes que he tenido, pero también el enojo tiene algo muy positivo, que es el impulso. Fue una de las cosas que me impulsó a decirle a Mari, dejemos de perder el tiempo y comencemos con lo que tenemos. ¿Qué teníamos? Mari, yo y Natalie con 4 meses. Partamos como sea. Y comenzamos pensando en una iglesia que tenga el enfoque, que sea el mismo enfoque que tiene Dios y que tiene Jesús. Por lo tanto, el enfoque de Dios, y esto téngalo siempre presente, más allá de las actividades que tenga la iglesia, la actividad puede tener un montón de actividades, nosotros estamos haciendo un discipulado, hoy día a la mañana comenzamos y cosas así, podemos hacer muchas actividades, pero que el enfoque principal sea en aquello que se perdió.
Mira, yo conozco gente que ha hecho el discipulado 1, 2, 3, 5, 10 congresos, pasan estudiando y no le han tocado la vida a ni uno. Se saben la Biblia al revés y al derecho y no le han tocado la vida a ni uno. De pronto, oh, Mauri, te equivocaste en esa fecha, dijiste tal cosa. Ay, mira, yo conozco mucho de la Biblia, me puedo equivocar, podemos decir un montón de cosas. Pero vamos, ¿cuál es el enfoque? ¿Conocer todo o hacer discípulos? Ir por aquellas personas que no conocen a Dios. Ese es el enfoque principal. Si no estás haciendo eso como cristiano, estoy hablando a los que llevan tiempo, estás perdiendo, simplemente estás dando un paseo. La vida se basa en nosotros hacer el trabajo que Dios está haciendo y que nosotros seamos herramienta de eso. Eso es lo que va a llenar más tu vida. No hay mayor precio que ver una persona que te diga, gracias a que tú hablaste, a que tú hiciste, es que yo hoy día conozco a Dios. Gracias por haber creado un lugar o haber participado en un lugar que tiene un enfoque que llena mi vida. Eso se trata. De eso se trata. No se trata de saber más. Es bueno saber, es bueno conocer, pero no se trata de eso. Entonces, por lo tanto, en esta serie de Investigando a Jesús, más allá de la contundencia de tu fe, y que tu fe no sea una fe infantil, sino una fe robusta, más allá de eso, es el enfoque que vas a tener con la siguiente generación, partiendo por tus hijos, sobrinos y todo lo que viene en la siguiente generación. Pero principalmente es que las personas no se pierdan. Que pongas el enfoque en aquello que se perdió, en aquellas personas que hoy día no conocen a Dios. Mira, tú como creyente, sigo hablándole a los que llevan más tiempo, cuando tienes problemas matrimoniales, sufres, ¿cierto? Pero tienes a Dios. O tienes un cuerpo donde lo estás pasando mal y pides ayuda y ahí está ese cuerpo ayudando. Cuando tienes una crisis financiera, tienes tu iglesia, tu grupo de vida que está ayudándote, que está asistiéndote, que están ahí, que está Dios actuando a través de todo eso. Y uno dice, wow, pero aún así lo pasas mal, ¿no? Imagínate la gente que no tiene a Dios. Peor, que rehúsa de Él porque ni siquiera tiene una fe. Porque no conoce. Esa es la idea. Esa es la idea que yo quisiera que cada uno entienda. Este es el enfoque de Dios. En esto me voy a enfocar. Esto es lo que voy a hacer. Así que podemos conocer mucho de la historia, como les relaté en los mensajes anteriores. Podemos conocer la Biblia de memoria. Pero si no estamos tomando el mismo enfoque de Jesús, simplemente estamos dando un paseo por un lugar que podemos involucrarnos más y vivirlo a concho. Yo desde ese momento, bueno, hoy día me toca ser el pastor de una iglesia así, pero si no lo fuera, mi enfoque sería buscar una iglesia o estar en un lugar que tenga el enfoque de Dios. Ese es el enfoque. Ese es el enfoque. Buscar a personas que se perdieron. La única diferencia entre nosotros, los que llevamos tiempo acá, y no digo New Life, digo dentro de estos 99, con ese que está afuera, la única diferencia es que nosotros llegamos primero. Nada más. No hay nada que gloriarse, no hay nada que creernos. Toda la gloria tiene que ver con Dios. Simplemente nosotros llegamos antes. Nada más. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nosotros somos ese hijo pródigo, cada uno en sus diferentes formas. Algunos la historia les es prácticamente literal, para otros son cosas similares, para otros fue una enfermedad, para algunos fue soledad, para algunos fue una relación rota. Diferentes circunstancias donde hemos estado perdidos afuera, hemos negado de ti, Señor, o no te hemos conocido directamente. Y tú, en el momento que decidimos conocerte, que aceptamos esa invitación, que nos acercamos a ti, tú estabas ahí esperándonos
y corriste a nuestros brazos, corriste a nuestra vida, nos besaste y nos demostraste tu amor, Señor. Papi, que nunca se nos olvide eso, para que con ese mismo amor entremos a la fiesta, no nos quedemos afuera, entremos a esa fiesta y disfrutemos de aquello que se había perdido, pero tú rescataste, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos como iglesia a nunca perder el foco de aquello que tú estás buscando. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.